patrocinadores. Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar lo más pronto posible porque el público es escaso y no queremos que se vayan todavía. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que es una época difícil. Por supuesto, la lluvia no lo ha hecho más sencillo para todos nosotros. Aún así estamos muy contentos de dar inicio a este proyecto el día de hoy. Antes de proseguir, presentar esta actividad que se llama Tribal, quisiera decir que agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y su sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales que pues ha facilitado la realización de esta charla y de una serie de eventos vinculados con ella. También quisiera decir que me tuve que quitar el tapabocas porque no se escucha con él, porque mi tapabocas es muy poderoso. Pero bueno, trataremos de mantener nuestra dinámica de sana distancia y sensatez higiénica para esta actividad, que es una de las primeras actividades culturales que se realizan en esta nueva normalidad. Para mí es la primera. Estoy un poco nervioso, les ruego que me disculpen de antemano. Hoy iniciamos este ciclo que se llama Tribal. ¿De qué se trata? Nosotros hace un año el seminario de literatura Francisco José Amparán inició en este mismo foro en el Cerro de Babel con la ayuda y el acompañamiento de Sergio Castillo y de Jerónimo Valdés, a quienes les agradecemos otra vez la hospitalidad. Iniciamos hace un año un ciclo que se llamó Bipolar, en el que dos artistas se sentaban en esta mesa a hablar, a leer parte de su obra primero, y luego a tener una conversación. El proyecto fue creciendo. Eventualmente Silvia Virginia Estrada, que es coordinadora de este proyecto, solicitó un apoyo a FONCA, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y a partir de ese apoyo el proyecto se creció y se amplió a una idea de coworking. Básicamente consiste en el trabajo entre colectivos dedicados a la literatura que están situados fuera de la Ciudad de México. Para, digamos, empezar a escalar este proyecto, se decidió trabajar con 3 colectivos, con las ciudades de Monterrey, Querétaro y León, Guanajuato. Los representantes de algunos de esos proyectos, más bien de esos proyectos, van a estar aquí. En este momento no está con nosotros Pedro Omar Rivera, que estará en la segunda sesión de Tribal. Están con nosotros Iván Trejo, Juan Sandoval y Silvia Virginia Estrada. Ahorita voy a mencionar los proyectos en los que ellos trabajan, algunos datos biográficos y posteriormente cada uno de ellos vamos a hacer, la dinámica es de rondas de preguntas. En general hacemos, decía, lectura de obra. Hoy vamos a centrarnos solamente en la conversación para presentar el proyecto. Y justo la primera parte de la charla será acerca de en qué consisten los proyectos en los que cada uno de ellos trabaja y cómo vamos a enfocar esta noción de coworking más adelante. Para clarificar estos procesos voy a hacer una mínima presentación de los 3 autores, promotores culturales que están hoy con nosotros. Está con nosotros Iván Trejo, que... ¿Cómo que eres de Tampico, güey? Nadie es perfecto. Nació... No sabía lo que hacía. Que nació en Tampico en 1978. Es editor, poeta y gestor cultural. Ha tomado talleres con importantes autores, entre ellos Saúl Ibargüengoitia y Juan Bañuelos. José Coser también. Fue becario del Centro de Escritores en 2004. Ganó el Premio Nuevo León de Literatura en 2006. Ganó el Premio de Poesía Carmen Alardín en 2008. Ha sido compilado en distintas antologías. Pero además es editor, es gestor cultural,
Es director de Atrasalante, que funciona como editorial y escuela de literatura desde el año 2014 y que ha publicado, bueno, que hace unos libros súper bonitos. Ustedes algunos de ellos los conocerán. Aquí tenemos uno, ahorita Iván nos va a hablar más de ellos. Y ha publicado autores súper importantes del contexto de la poesía latinoamericana, entre ellos Juan Gelman, José Javier Villarreal. También ha publicado cronistas y poetistas. También nos acompaña Coat Sandoval. Coat Sandoval es médico y lo es muy en serio, muy en serio. Es escritor también, es un estudioso de la ciencia ficción y la fantasía. Está incluido en varias antologías, publicado por Tierra Adentro. Y sobre todo es un promotor cultural muy curioso, muy dedicado y además múltiple. El proyecto por el que lo conocemos más es la fabulosa Máquina Oral. Los proyectos de Coat están situados desde antes en Querétaro. También trabaja como librero en Apóstrofo, dentro de una espléndida recinto cultural queretano que es Ángulo 13. Y es además organizador del Consejo de Lucha de Escritura Extrema, que es otro proyecto muy divertido del que ahora nos platicará el mismo. Además, Coatl es músico y tiene unas maquinitas maravillosas para hacer ruidos, de las que quizá también nos habla. Y bueno, la anfitriona organizadora de este proyecto, Silvia Georgina Estrada, nació en Monterrey, pero ella también era muy pequeña y no sabía lo que hacía. Es periodista cultural, es editora, estudió comunicación. Entre sus libros se encuentran La Casa Abierta, Conversaciones con 25 poetas, y El Libro del Adiós, un breve relato, poema para niños. Trabajó en un libro de la historia de los zaraperos de Saltillo. Ha publicado en distintas antologías, entre ellas Estos son mis papeles, y El bibliotecario ciego, que son libros que reúnen material del seminario Parán. Obtuvo en 2014 el premio de trayectoria cultural que otorga la Universidad Autónoma de Coahuila, y ha obtenido también el premio estatal de periodismo y el premio estatal de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre. Es coordinadora del seminario de literatura Francisco José Parán, desde que yo decidí retirarme de esas latitudes, y bueno, creo que lo ha hecho con mucha fortuna, y me da mucho gusto colaborar con ella, por supuesto, porque además es mi patrona. Y también, bueno, Silvia es la titular de este proyecto en el que estamos involucrados ahora. Y bueno, la primera pregunta, para que entremos en materia con nuestros invitados, sería justamente: ¿qué estás haciendo aquí? Esa es. Es decir, ¿qué es lo que nos vienes a ofrecer? Es como ¿cuáles son los proyectos en los que cada uno de ustedes trabaja y cómo los han enfocado? Bueno. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bien, genial. Tampoco no está bueno como no. No, el es para luchadores, supongo. Bueno, muchas gracias por la invitación, a ustedes por estar acá. Siempre que hablamos de cultura o de proyectos culturales, la inmensa minoría es la que se hace presente, como si fueran lectores de poesía. Pero lo que yo hago, lo he hecho los últimos años, es trabajar y tratar de sacar adelante un proyecto que ha ido caminando cada vez con más fuerza, que es Ediciones Atrasalante. Empezamos en el 2014 con estos libros que ven acá, que realmente partió de la idea de hacer libros que nadie hacía, es decir, entregarle al público, al lector, libros con materiales que nadie se atrevía a trabajar,
porque eran caros, porque era demasiado complicado poder recuperar las inversiones. Entonces realmente decidimos poder hacer un proyecto donde los libros pudieran tener una gran calidad estética, tanto en la hechura, los materiales, la portada. Cada una de las portadas está hecha por ilustradores y pintores exclusivamente para los libros. Entonces no es algo que puedan encontrar en ningún otro lado. Y también combinarlo con una gran altura estética en la propuesta literaria de cada uno de los autores que publicamos. Y hacer un balance entre autores de gran trayectoria como autores jóvenes. Realmente lo que nos importaba no era, y que sigue siendo igual, no nos importa como tener una gran nómina de nombres, nos importa tener libros bastante buenos que se puedan defender solos. Lo que al principio, cuando comenzó el proyecto, realmente lo empezamos con una mano atrás y otra adelante, sin ningún presupuesto, sin absolutamente nada con lo cual trabajar, por lo cual buscamos un modelo de negocio que permitiera que fuera viable poner estos libros en las librerías. Y la mejor forma de tener ese modelo de negocio era asegurar el retorno de inversión antes de que los libros salieran a la venta. La única forma de asegurar eso era hacer coediciones con universidades, con estados, municipios, donde podíamos llegar a una diversificación, a un público diversificado. Ellos se quedaban con una parte del tiraje, nosotros con otra. Ellos la comercializaban del modo en que mejor les conveniera, tanto en ferias universitarias, académicas, y nosotros en ferias de libros y cadenas de librerías. Y eso nos permitía realmente bajar el precio de venta al público de los libros, porque digamos, un libro de pasta dura con 2 tintas en los interiores, con juegos visuales dentro, cosido, pegado. Realmente este es un libro que en promedio, por el costo de producción, debería estar en librerías alrededor de 320, 350 pesos. Y gracias al modelo de negocio podemos ofrecérselo al público por 200 pesos en librerías. Entonces eso nos ayuda a bajar demasiado los costos de producción y poder asegurar que los libros pueden llegar al público sin que pueda ser un gasto realmente oneroso. Cuando estaba haciendo el diseño de la colección, hay pocas cosas que disfruto más que hacer colecciones. Realmente eso me divierte como no tienen idea. Bueno, cuando estaba haciendo esta colección, bueno, para empezar, Atrasalante se llama así en homenaje a un querido amigo y maestro, Juan Gelman, porque habíamos hablado de este proyecto durante muchos años. Y el año en que él muere en el mes de enero y la editorial sale en abril. Entonces no hubo forma de que él hubiera consolidado el proyecto. Entonces decidí que la editorial fuera un homenaje a ese personaje, a esa maravillosa persona tan generosa que compartía no solo conmigo, sino con muchísima gente gran parte de su tiempo. Y obviamente, si era un homenaje para él, el primer libro de la colección de poesía tenía que ser uno suyo. Entonces, hablando con Mara La Madrid, la viuda de Juan, decidimos que no había mejor libro para empezar que el primer libro que publicó Juan Gelman en Buenos Aires, que se llama Violín y otras cuestiones. Y lo publicamos con el prólogo original de González Tuñón de aquella época, estamos hablando de 1954-56, donde González Tuñón decía que era un joven con talento y que podía llegar a hacer algo. Bueno, ese poder llegar a hacer algo se convirtió en el premio Cervantes, el premio Reina Sofía y ser candidato 8 veces al premio Nobel. Entonces, Juan ha sido como un pilar para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y dentro de todo eso, les contaré algo.
nosotros empezamos a poner la firma de todos los autores en las guardas, como un pequeño detalle, porque a mí me daba gran pesar saber que Juan no iba a poderle firmar su libro a nadie. Entonces, como una forma de entregarle a todos los lectores un libro de Juan firmado, aunque él no estuviera, decidimos poner la firma en las guardas. Después se quedó para todo el resto de los libros, pero son detalles con los que uno va tejiendo y construyendo las colecciones y hace que esa representación simbólica de cada uno de los elementos del libro tenga una relevancia ya cuando está el objeto terminado. Con eso tenemos por ahora. Gracias. Usa la descripción. Bueno, pues yo voy a hablar brevemente porque pues, ya me conocen todos aquí y también conocen al proyecto del seminario Amparán, que es un proyecto que iniciamos hace ya 5 años. De hecho estamos celebrando nuestro primer lustro y estamos muy contentos. Y además, bueno, empezó como un proyecto institucional coordinado por Julián y que pues se hizo con la Secretaría de Cultura, y la idea era pues hacer como este seminario en el que tallereábamos talleres, pero además pues había un par de horas de teoría literaria muy intensas. Creo que muchos de los que estuvimos ahí jamás habíamos visto tanta teoría literaria en ese tiempo. Y bueno, había tareas y todo. Julián siempre fue un maestro muy regañón, muy exigente, pero digamos que el seminario ha tenido varias etapas. Yo pienso en esta de la institucional, que duró 2 años y que después culminó con la edición y presentación de este libro que tengo aquí. Estos son mis papeles, en el que se reúne el trabajo literario pues, de los primeros integrantes del seminario, que son pues más de 20 en este volumen, y que presentamos además en la Feria del Libro de Guadalajara, y también presentamos por supuesto aquí en el Cerro de Babel, que siempre ha sido nuestro lugar de operaciones en realidad, ¿no? O sea, sí, la guarida que hemos tenido en el seminario desde hace 5 años. Y después que ya se terminaron, pues digamos, el apoyo gubernamental, de hecho cambió la administración, pues hay un grupo de amigos que no nos resignábamos a dejar de vernos y a seguir tallereando nuestros textos y criticarlos, porque somos muy masoquistas, y entonces decidimos pues, seguir con este seminario, ¿no? Ya de forma independiente, y nos juntábamos en el departamento de Julián a seguir tallereando textos. De hecho, en esta segunda etapa, yo creo que ha sido nuestra etapa en realidad más prolífica, porque pues tallereamos libros completos, tallereamos cerca de 6 libros, incluyendo un guión de cine, que ese es de Eli Vázquez, es el artista audiovisual del grupo, pero tallereamos libros de poesía y también de cuento, y además, bueno, tenemos este otro, proyecto alterno que sigue vivo y que me gusta mucho, que es que cada semana publicamos una reseña literaria. Primero empezamos en el periódico Zócalo y después nos mudamos a Replicante, y todos los miembros del seminario activos, que ahorita somos unos, oscila entre 16 y 18, depende si se los pierde alguno durante unos meses. Esto va para ti, César Gaitán, a ver si apareces pronto. Y bueno, estas reseñas pues nos han hecho muy buenos lectores. Creo que eso tiene el seminario, que somos muy buenos lectores y muy dedicados, y producto de ese trabajo de las reseñas tenemos este libro que acaba de salir, que es El bibliotecario ciego, ¿no? En alusión a Jorge Luis Borges precisamente, y que compila algunas de estas reseñas que hemos trabajado en el seminario de autores pues, tanto mexicanos como latinoamericanos. También tuvimos nuestro periodo de clásicos y también de escritoras, y ahorita estamos con las novedades, ¿no? Es lo que hemos estado reseñando últimamente. Y además estas reseñas se publicaron en un dossier de la Universidad Hurtado de Chile, entonces ya digamos que nos hicimos internacionales, y ahí pues nos pueden leer sobre precisamente autores mexicanos. Y estamos en esta, digamos, la 5ª temporada,
porque en el seminario vaya que hemos tenido muchas historias, mucha diversión, también algunos dramas por supuesto, y en esta quinta temporada pues empezamos con el apoyo del FONCA y tenemos pues esta serie de charlas de tribal inspiradas en las charlas de bipolar que platicaba Julián. Tenemos además una página, un sitio web en el que publicamos autores, ¿no? Autores que nos quieren mandar sus textos. Primero empezamos con el seminario para seguir trabajando la pluma, pero a partir de un reto que lanzó Julián justamente en la cuarentena, el reto Villa Deodati, pues se fueron sumando autores de todo el país, ¿no? Y este reto consistía en escribir un texto semanal inspirados en un tema que nos daba Julián y que tenía relación con el asunto de la cuarentena y la pandemia. Por ejemplo, hay uno que se llama Ciudades Desiertas, uno de los retos, otro se llamó El Hambre, otro se llamó Todo el Poder, y cada semana pues la gente iba entregando sus textos y nosotros los publicábamos en nuestro sitio web, en nuestro blog, y tuvimos pues una recepción así muy intensa. Eso nos gustó mucho porque se sumaron 25 autores y publicamos 60 textos, uno diario. Durante 2 meses publicamos textos que tuvieron más de 15,000 lectores, y a raíz de eso y con nuestros amigos del Cerro de Babel pues ya estamos en la preventa del libro de Villa Deodati, de relatos y ensayos de cuarentena. Este va a ser el comercial, que ojalá se sumen por favor y lo compren, porque es un proyecto totalmente autogestivo, que lo que buscamos es que con esta preventa pues lanzar el tiraje y que este libro vea la luz, que es un libro colectivo, y esta es la inspiración del seminario en Parán en realidad, y yo creo que es la razón por la que sigue vivo, que es que entre todo este grupo de amigos pues queremos echar a andar las cosas para nosotros como escritores, pero también en nuestra comunidad, y por eso organizamos eventos, hacemos Bloomsdays y nos disfrazamos de principios del siglo XX para caminar por la Alameda y que todo el mundo se nos quede viendo raro, pero también es muy divertido. Y también hemos hecho lecturas de poesía y bueno, todos los eventos que hemos hecho en realidad son gratuitos porque siempre buscamos el pretexto de juntarnos y de pues, compartir nuestra pasión por la literatura y la cultura, ¿no? Y pues bueno, ya después les estaré platicando un poco más y les voy a pasar a Coas para que nos hable de la máquina oral. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Coat, vengo de Querétaro y bueno, estoy muy honrado de estar aquí con el seminario Parán, de trabajar con ellos. Yo soy director de La Fabulosa Máquina Oral, es un colectivo artístico residente en Querétaro. Somos un escritor, de 2 músicos, dos ingenieros en audio, una actriz que también es nuestra directora vocal, y desde hace 3 años hemos estado trabajando con 3 temas específicamente, que es texto, voz y audio. Entonces nuestro primer proyecto fue la colección de ciertos cuentos queretanos, principalmente fantásticos. Después tuvimos la gran suerte de conseguir un texto de una gran autora de El Salvador que se llama Claudia Hernández, y ese fue nuestro punto final para esa primera temporada. Después seguimos trabajando con otro tipo de proyectos como Punto Mob, que es un proyecto de pequeñas cápsulas disponibles para todo público sobre la migración, sobre el proceso de inmigración que tenemos en México. Y por último, en la última convocatoria logramos hacer una recopilación de textos de Juan Valderas Vargas, que es un escritor oral, albañil del barrio de Querétaro, un barrio muy significativo de Querétaro, en donde pudimos hacer un rescate oral de sus historias. En este momento estamos trabajando en una obra inspirada en los personajes de Amparo Dávila, que se llama Bajo Nuestra Amparo, y va a estar disponible en línea. También va a ser parte del Festival Internacional de Escritores. Y pues básicamente nuestra principal intención es lograr transmitir este goce de la lectura a través de otros formatos.
no necesariamente todos coincidimos en la impresión estética de la lectura, sin embargo somos un equipo que de alguna manera logra entender una historia y intenta a través de sus varios talentos transmitir lo que sintió cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues esa es la fabulosa máquina oral. Nuestra principal intención es estar atentos en este momento de esta interacción y ver de qué manera podemos integrarnos a los demás proyectos de los demás. Y por otro lado, pues ya llevamos varios años en Querétaro trabajando en este aspecto también de la importancia del trabajo creativo en comunidad, ¿no? La lucha de escritores también, que en este momento estamos manejando por el Consejo de Lucha Escritura Extrema, es eso, ¿no? Es un ejercicio de improvisación inspirado en la lucha libre, en donde dos luchaescritores ponen su talento de improvisación para lograr una historia y el público es el que decide quién es el que gana, ¿no? Inspirados también en la lucha libre, y eso creo que nos da un montón de libertad. No buscamos este reconocimiento literario ni esta gran fama o locura que creo que de repente nos puede infectar y hacer daño a nosotros como creadores, sino más bien queremos el goce y queremos el gusto de poder tener esta interacción con el público, y creo que lo hemos logrado en diferentes ocasiones, ¿no? A diferentes edades, incluso niños menores que todavía ni siquiera saben leer, pero con ayuda de sus papás les van contando la historia y van entendiendo qué es lo que está pasando. Y además de estos tropos tan importantes que están en nuestra cultura, que creo que no tenemos por qué desaprovechar, sino al contrario, ¿no? Ahí están para que los podamos trabajar y explotar al máximo en beneficio de todos. Entonces, pues eso es básicamente la fabulosa máquina oral. Nos pueden encontrar en Facebook como la fabulosa máquina oral y en SoundCloud. También pueden encontrar todo nuestro contenido libre de descarga. Entonces, pues eso, estamos muy honrados de estar este día aquí. Yo en lo personal también tengo un proyecto que se llama Ciencia Ficción Chida, que no deja de estar apoyado por mi bandita, mi barrio me respalda. Sin embargo, pues sí es un proyecto muy personal en el que busco simplemente ofrecer una plataforma para que podamos disfrutar la ciencia ficción. Entonces, mañana voy a tener un taller sobre esto y pues nada, eso es lo que vengo a hacer aquí. Pues muchas gracias por esta primera ronda a nuestros invitados. Quiero apuntar que dentro de un par de meses que haremos el segundo tribal, va a estar con nosotros Pedro Omar Rivera, que tiene un taller de literatura en León, Guanajuato, y es, digamos que el cuarto integrante de este proyecto. La idea del proyecto es justamente eso: primero mostrar qué es lo que se hace en cada ciudad, ver las posibilidades de que no solo los grupos que están aquí representados, sino en general las personas, los artistas y escritores de Saltillo puedan como tener esa opción de vincularse con estos proyectos, tener foros abiertos no solamente aquí, sino también en estas otras sedes. El proyecto es bastante amplio. Voy a decir muy rápido que hay actividades de visita recíproca. Por ejemplo, este mismo mes hay una mesa en Querétaro parecida a esta, luego habrá una en León también, y este es un proyecto que va a durar un año y que en el cierre terminará con un encuentro de todos estos colectivos y de las personas que participaron en él en este mismo foro. Entonces la idea es como ir un poco creciendo poco a poquito, ir lanzando esta noción de coworking de colectivos. Vamos a seguir un poco hacia ya vimos como la base, digamos, de trabajo. A mí me gustaría preguntarles a los autores que este es el tema de la política cultural y de la promoción cultural y de la conexión con la sociedad. Ha sido también una constante siempre desde que empezamos a ser bipolar, pero por supuesto ese es un tema que se ha agudizado grandemente en la situación en la que estamos desde hace ya casi 6 meses.
perdón, cada uno de nuestros invitados contestará a su parecer y con el tema que más les interese de este entorno es cómo estamos viviendo la promoción cultural y la experiencia de la vida cultural desde la pandemia. No solamente en cuanto al uso de un espacio como este, por ejemplo, les decía yo que hace 6 meses que no estaba en un espacio como este. Entonces, ¿qué pasa con la recuperación de este tipo de espacios y cuál es la política del cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los usos de la tecnología que estamos haciendo? Yo creo que la tecnología, pues ahí habrá temas acerca de los cuales hablar para bien y para mal, ¿no? Pero creo que hay un largo discurso acerca de cómo estamos utilizándolos desde el enfoque de la promoción cultural. Y también está el tema de las inversiones, la crisis económica, la crisis institucional que está viviendo en este país. Entonces, mi pregunta general para ustedes es eso: ¿cómo se hace cultura en tiempos de pandemia? Bueno, primero creo que sería conveniente, primero que nada, puntualizar. Hablar de promotores culturales es hablar de una figura de los 70s y de principios de los 80s que ya no tiene cabida en la gestión cultural actual. El que promueve, el promotor cultural solo se dedica a promover eventos, a comunicar una concepción local, municipal, regional de la cultura. Eso es lo que hace el promotor cultural: promueve eventos, comunica lo que va a haber. No se encarga de hacer políticas culturales, no se encarga de promover, de gestionar fondos, no se encarga de ver retribuciones, no se encarga de ver indicadores de gestión, no se encarga de ver estructuras de proyectos, no se encarga de hacer logística, de gestionar espacios. Un promotor únicamente promueve. Y la promoción cultural es una figura de los 80s, perdón. Pero creo que lo que tenemos que enfocarnos es en la gestión cultural, es decir, qué tanto sabemos de legislación. Es decir, en este momento, al hacer esta mesa, estamos infringiendo alguna ley nacional o internacional. Todos deberíamos saberlo, al menos los que estamos en esto. Todos sabemos cómo tenemos una idea de cómo bajar fondos internacionales, fondos nacionales. La gestión cultural tendría que estar realmente en la boca de todos y tendría que ser la práctica constante, no solo por la pandemia, sino que no hay otra forma de hacer cultura en estos días. La cultura en el país sigue siendo centralizada, sigue estando, aunque no queramos, el 70% de los lectores del país sigue estando en el DF, y esa es una de las grandes razones por las cuales el presupuesto se sigue quedando allá. Entonces, realmente, como gestores culturales, tenemos que pensar en cómo no solo promovemos, sino cómo concebimos el concepto de cultura en cada uno de nuestros estados, cómo concebimos lo que consumimos. Y ahí hay mucha gente que se desgarra las vestiduras de es que la cultura no se consume. Por supuesto, son productos y servicios culturales que tienen su consumidor, que tienen su perfil de consumo, y si no hay un perfil de consumo y no hay demanda, hay que generarla con creación de públicos en cada una de las áreas culturales. Entonces, si realmente no estamos dentro de esta discusión, estamos fuera de lo que necesitamos para sobrevivir hoy. Y ahora sí que con la pandemia, los perfiles de consumo han mutado y han cambiado, las necesidades son otras. Sí hubo un repunte en las ventas online, pero únicamente fue durante marzo, abril y parte de mayo. A partir de mayo, cuando la gente que ya había consumido online se dio cuenta que tenía que pagar sus tarjetas de crédito, dejó de hacer consumos online. Y entonces, a partir de finales de mayo, las ventas, al menos en productos y servicios culturales, han bajado. Entonces, este repunte que de pronto marcaban de hay un 400% de aumento en consumo de productos culturales online, pues sí, bueno, pues realmente estamos hablando de una facturación mínima. Imagínense cómo estaba antes de eso para que el repunte haya sido 400%. Es decir, tenemos que pensar también como consumidores de la cultura cuáles son nuestros perfiles de consumo, qué hacemos, cómo consumimos, y tenemos que
dejar de ver los procesos o los productos artístico-culturales como que estuvieran en una columna en el Olimpo. Tenemos que bajarlos a la tierra y verlos como lo que son actividades de entretenimiento. Leer un libro es exactamente lo mismo que ir al cine. No hay ninguna variación en cuanto a consumo cultural. Lo que uno quiera creer que te hace más intelectual, te acerca más al Olimpo o a los dioses en los que tú crees, es un rollo tuyo. Pero en cuanto a gestión cultural, leer esto y leer una película de Adam Sandler es exactamente lo mismo. Pero esto es mucho más barato y eso no puede ser heredado. Y está más bonito además. Exactamente. Bueno, pues yo creo que todos los que nos encontramos aquí tenemos pues varias anécdotas de experiencias de la pandemia y también del uso de la tecnología. Nosotros sí nos hemos valido de ella para seguir, digamos, fomentando actividades dentro del seminario, porque la idea es que es un colectivo. En realidad, para, por ejemplo, organizar este evento, pues necesitamos la ayuda de varios más. Aquí está Carlos Mata y Cristian García, que nos están echando la mano para que nos puedan ver precisamente de manera tecnológica ahí en sus casas y también hacer la difusión del evento. Y también algo que nos dio la pandemia, yo creo que como esta expansión de la idea de colectivo, es este libro que les platico que tenemos en preventa de Villa Deodati, porque estábamos todos en nuestra casa en cuarentena, sin poder salir. Estamos hablando de abril y mayo, los finales de marzo, y entonces para muchos, y pienso en un amigo que se llama Juan Iván González, que es miembro del seminario, y que él me decía que durante la pandemia, pues él vivió solo en la cuarentena. O sea, él vive solo, no tiene mascotas, está en un solo departamento, y de hecho hizo un relato muy gracioso de cómo le puedes encontrar ojos y boca a las cosas, ¿no? Los puedes hacer personas, porque en realidad no puedes ver a ningún ser viviente a tu alrededor durante meses. Y entonces yo creo que para muchos estas ideas que surgieron a través de la experiencia colectiva nos hicieron comunicarnos de otra manera y también usar nuestro tiempo de otra manera. Como dice Iván, nos permitieron ver también otro tipo de creación y consumo cultural, porque los que nos metimos a este reto y nos pusimos a escribir cada semana un texto, estábamos pendientes también de qué escribían los demás, en parte para no repetirnos y en otro para ver cómo el otro estaba viviendo su experiencia. Y creo que esta experiencia colectiva hecha a través de una convocatoria en Facebook y en Twitter nos dio un conocimiento de los demás que muchas veces no teníamos, y también de la experiencia de escribir en conjunto. Yo creo que cuando tengamos el libro Villa Deodati, que nuestros amigos del Cerdo de Babel lo están editando, ellos tienen a cargo el diseño y también participan ilustradores de Coahuila y artistas visuales. Bueno, yo creo que cuando veamos este libro y leamos todo el contenido, o sea, estos 25 autores con sus 51 textos, vamos a tener también una idea como plural de lo que es vivir la pandemia, al menos en México, y desde la imaginación, ¿no? A partir de la imaginación y a partir de la literatura. Y el seminario sí hemos hecho varios eventos virtuales, porque además pues queremos estar cerca como un grupo de amigos, y también pues queremos convivir con otras personas, conocerlas, conocer qué se está escribiendo, qué se está haciendo ahorita. Y eso también me ha gustado mucho, porque conocí autores que no había conocido y que seguramente sin estos ejercicios pandémicos no conocería, porque estaría pues inmersa en otra realidad, ¿no? O sea, hubiera estado pues saliendo y con los mismos amigos queridos de siempre, y no me hubiera dado la oportunidad de conocer más personas, aunque lo cierto es que es muy cansado. O sea, yo creo que ya todos tenemos una saturación de productos culturales virtuales. O sea, tú puedes entrar a tu timeline de Facebook y ver que hay como la charla de tu amigo querido que está haciendo desde su casa leyendo textos o poemas, ¿no? O hasta un conversatorio con Siri Hosbeth, pasando por otro de Margaret Atwood, y luego uno más de... Así, ¿no? Así nos podemos ir.
Y luego al principio creo que sí era muy emocionante, pues decir, ay, puedo ver todo esto, puedo tomar todos estos cursos. Y ya ahorita es un poco saturante y decir, bueno, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Me voy a quedar en mi casa viendo episodios de Fringe y leyendo El Padrino, porque ya es demasiado también. Creo que hay que medirle un poco el equilibrio a todo este asunto de lo virtual, porque como platicaba hace un momento con Mercedes aquí, o sea, sí se extraña muchísimo el contacto con los seres humanos. Y para mí también es muy extraordinario estar en este lugar que no pisaba hace 6 meses. Y sí, o sea, te das cuenta de que extrañas a los amigos, de que extrañas abrazarlos. No lo hacemos porque están a distancia, pero pues al menos podemos ya vernos más cerquita, ¿no? Que a través de una pantalla. Pues básicamente esa fue la razón para venir acá, ¿no? Sí. O sea, en el momento que me dijo Silvia, oye, ¿te animas a venir? Lo primero que pensé también, obviamente, fue, ups, pandemia, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, como en la OMS dijeron, ¿no? El virus no tiene cerebro, nosotros sí. O sea, tenemos que solucionar esto, tenemos que trabajar, tenemos que cuidarnos, eso no lo voy a negar en ningún momento, pero tampoco podemos bajar la guardia de lo importante que es la interacción entre nosotros. Sin duda alguna, yo creo que la interacción en línea en este momento fue que todos dijimos y apostamos por ella, y de alguna manera creo que todos la aprovechamos y estamos muy agradecidos, pero definitivamente yo creo que no podemos pensar que esto sustituye en absoluto a lo que estamos viviendo en este momento de vernos en vivo y ascendir y decir, ok, tú y yo estamos vivos aquí enfrente, ¿no? E incluso con la banda que está en internet, o sea, definitivamente creo que esto nos ha hecho pensar mucho, como mencionaba, sobre el consumo de la cultura, qué significa para nosotros. Yo en ningún momento me he considerado gestor cultural, porque creo que me falta muchísimo para eso, simplemente soy un entusiasta y armo cosas, pero y reconozco la importancia de la necesidad de tener gestores, porque ellos son los que nos traen, ellos son los que nos mueven, ellos son los que nos invitan a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, definitivamente espero que después de esta pandemia tengamos una reflexión acerca de nuestros hábitos de consumo y en ese momento empecemos a pensar de qué manera podemos interactuar justamente en lo local y en lo internacional, ¿no? Creo que esta oportunidad de tener esta discusión en diferentes niveles no deja de ser interesante y una gran oportunidad para nosotros para repensar en este momento estos hábitos de consumo, ¿no? Yo, gracias a la pandemia, de la misma manera, ¿no? He tenido, por ejemplo, una gran oportunidad de ciertas cosas que de alguna manera estaban prohibidas o estaban limitadas por fronteras, ¿no? Un montón de conferencias, de pláticas que normalmente, un diplomado que estoy tomando en la UNAM en este momento, del año pasado, solamente era presencial. Este año, obviamente por la pandemia, no tuvieron otra más que abrirla en línea, ¿no? Eso fue una oportunidad para mí como alguien que vive en Querétaro. Y creo que en la introducción varios dijeron, hola, estoy aquí en el diplomado porque en esta ocasión ustedes se dignaron a abrirlo en línea, ¿no? Y entonces eso creo que sí fue un reclamo muy interesante hacia el centralismo, ¿no? O sea, desafortunadamente creo que todavía estamos pensando mucho en estos cotos pequeños que tenemos alrededor. Creo que es algo normal, creo que es algo completamente de sapiens, no quiero criticar a mi especie, pero creo que podemos como reflexionar un poco en que podemos hacer algo mejor, podemos integrarnos mejor, y creo que esta pandemia, como todas las crisis, nos pueden dar la oportunidad de reflexionar y definitivamente con el concepto de cuidado y de autocuidado, del autocuidado revolucionario, podemos llegar a algo más también nosotros los que estamos involucrados en este desarrollo cultural. No sé. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, claro. Con respecto a lo que mencionan sobre los consumidores, creo que también vale la pena replantearnos nuestro papel como generadores de contenidos, ¿no? O
sea, no solamente hablar como de ese lado como de consumidores, sino también qué onda nosotros como generadores. Claro, yo quisiera aquí decir, no, porque yo decía que no estoy de acuerdo con Iván, tampoco quiero polemizar porque creo que no es el tema, pero sí no estoy tan de acuerdo porque creo que esta es justo a mí lo que me parece, esa cosa que se decía como de ochentera de la promoción cultural, luego viene esa cosa como de principios del siglo XXI acerca de la gestión cultural, que a mí me parece que es un poco colonizadora, y en el sentido de que el gestor cultural parecería que es la figura, digamos, que va a guiar los destinos de la cultura fuera de lo institucional. Entonces, a mí la noción de promotor cultural me interesa porque es una noción que aplica para el burócrata que trabaja en el ámbito cultural, aplica para el promotor cultural independiente, aplica para el señor que pone los 15 años en el barrio y eso, o sea, es decir, me parece que es mucho más interseccional. La noción de promoción cultural es mucho más interseccional. Yo creo que se le ha tratado de dar como ese sentido de que el promotor, eso es algo que generaron los burócratas culturales sobre todo, el promotor es alguien que está como ahí moviendo las cosas en la comunidad, pero yo creo que la noción plena de promoción, de ser promotor cultural, abarca para mí la traducción sería el agente cultural. El agente cultural es un promotor de la cultura per se. Entonces por eso me parece que a mí me parece que sigue siendo una palabra pertinente. Esa es una opinión, pero sí entiendo también la preocupación de Iván en el sentido de cómo generamos industria cultural, que ese es un tema. Me interesa mucho también lo que dijo en ese sentido cómo pasas del entusiasmo del consumo a la generación, del entusiasmo a la gestión, de ser alguien que da una charla a ser alguien que monta una escuela de escritores online, que es algo que está haciendo mi compadre en Plasencia, por ejemplo, ahorita. Sí, claro. Es que no sería también como que están hablando ya de una figura como de productor cultural o emprendedor cultural, ¿no? Ya lo lleva a la productiva, pero no es artista. Claro, pero yo creo que justo me late mucho que estemos haciendo esto porque creo que ese es uno de los temas. ¿Cuáles son las palabras que estamos utilizando para definir estos oficios? Porque mi perspectiva, y perdón por lo que voy a decir, espero que tenga cierta utilidad, creo que justo cada uno está tratando de definirlo, hablar del gestor y del emprendedor y del entusiasta, como dijo Coat. Me parece muy característico que quienes lo están diciendo son un gestor, un emprendedor y un entusiasta. Entonces un poco es como tratar de definir lo que es ser un agente cultural desde la trinchera en la que cada uno de nosotros participa. Para nada estoy diciendo esto, o sea, me parece que justo ese es el tema. Podríamos decirlo de manera como más general, o sea, hablar de los agentes culturales, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra promotor, a lo mejor porque en el fondo lo que asumo es que yo considero a mí mismo promotor, ¿no? Es todo. Creo que este tema va para ir mucho más allá y que ahorita podríamos abrir esa sección, incluso si alguien está siguiéndonos en Facebook, ojalá que sí, y tiene preguntas, podría ser un buen momento para ponerlas en los comentarios. Yo voy a estar ahorita al pendiente y ver si alguien quiere interactuar con la mesa, pero antes, en lo que eso va sucediendo y en lo que ustedes piensan sus preguntas, voy a hacer esta pregunta final muy rápida, que tiene una doble arista. Siempre trato de cerrar con algo más personal. La idea de estas mesas, pues desde que empezamos como Bipolar y ahora con esta en la que debutamos con Tribal, de tratar de meter un poco el cuerpo, ¿no? la condición personal ahí. Entonces, hace poco yo coordino al Centro de Escritores de Nuevo León y a la hora de estar revisando el trabajo de Penélope Montes hablábamos de que, bueno, estábamos hablando sobre los traumas y sobre la resiliencia y cómo las experiencias traumáticas, una reflexión que hacíamos es que todos en la vida, en la infancia y en la adolescencia sobre todo, pasamos por un momento traumático global, ¿no? Ese momento traumático global puede ser el asesinato de Kennedy o el asesinato de Colosio o las Torres Gemelas o la Segunda Guerra Mundial. Cada quien tiene como ese
ese momento traumático. No, por supuesto yo lo veo en los rostros de mis hijos, sobre todo de mis hijos chicos, tienen 10 y 17 años, pues su momento traumático es la pandemia, ¿no? Ese va a ser la marca que van a cargar en su vida adulta. Y por otra parte, también todos hemos experimentado cómo el consumo de objetos culturales nos sirvió para resistir, ¿no? Cómo de algún modo una película, una canción, se convirtió para nosotros en algún momento de la vida en una piedra angular sobre la que hemos construido mucho de nuestra identidad, ¿no? Ese ejercicio de resistencia y de resiliencia que creo que en este momento es bien importante para todos nosotros. Entonces mi pregunta personal para la mesa es esa: ¿cuál es esa fractura y cuál es uno de algunos de esos objetos culturales que te han ayudado a resistir? Bien, antes de responderle a Julián, retomo la pregunta de Mercedes. Fíjate que incluso Netflix está haciendo un análisis de sus contenidos, y esto me lo contaba un guionista de Netflix. Se dieron cuenta que todo el contenido de Narcos se consumía en un espacio de tiempo súper reducido, y fue preocupante de ver qué es lo que podía generar socialmente eso, porque no solo se consumía como si no hubiera un mañana y tendrían que acabarse las temporadas en un par de días, pero no solo pasaba en Latinoamérica, pasaba en todo el mundo. Entonces Netflix empezó a cambiar su algoritmo y todas las series que estamos viendo ahorita y que vamos a empezar a ver el próximo año van a ser como Las Casas de las Flores, una onda telenovela más producida, donde el contenido sea mucho más laxo, porque hubo realmente una preocupación real por todo el contenido que estaban produciendo, que generaba podría generar cierta alegoría a comportamientos o a la violencia per se. Entonces, si ellos, que son una gran industria, están dando un paso atrás, nosotros también tendríamos que detenernos para ver qué es lo que estamos haciendo, ofreciéndole al resto de la gente, sobre todo en comunidades tan golpeadas como el norte del país a lo largo de décadas. Y ahorita con esto de la pandemia, pues bueno, ni te digo, los problemas que va a generar dentro de padecimientos psiquiátricos al interior de los núcleos familiares se va a disparar exponencialmente. Es decir, en este momento tendría que estar hablando también de políticas públicas para la atención de problemas psiquiátricos que va a detonar la cuarentena en muchísima gente. Porque al final de cuentas todos tenemos una propensión a algún tipo de enfermedad psiquiátrica o mental. Lo único que necesitamos es la dosis perfecta de estrés para detonarlo. Pero bueno, volviendo al tema, contestándole a Julián, momento traumático en la niñez quizá fue darme cuenta que Chabelo tenía voz de adulto. No, mira, de niño vivíamos en el DF con mis papás y nos tocó el temblor del 85 allá. Vivíamos en la Roma, en Coahuila, casi con Insurgentes, frente a un bulbo en un tercer piso. Nosotros siempre llegábamos muy temprano a la escuela, mi hermano y yo. Nos llevaba mi mamá, creo que hasta media hora antes. Pero hemos tratado siempre de ser como puntuales, a veces exageramos. Pero si no es porque al despistado de mi hermano se da cuenta que se puso un zapato de uno y otro de otro, y nos regresamos al departamento para que se cambiara, a lo mejor el terremoto nos hubiera pescado en otro lado. El salón de mi hermano se cayó por completo. El edificio no quedó inhabitable, pero sí bastante golpeado. Y aún hoy creo que a todos el hecho de pensar en un terremoto fuerte sí te saca un par de gotas de sudor frío. Entonces yo creo que ese fue el momento más traumático de la infancia, no solo el terremoto per se, sino darte cuenta de lo que viene después. Cuando ese mismo día en la noche empezó a haber réplicas, me acuerdo que todos estábamos en las banquetas de la calle sentados y pasaba el ejército dando comida y leche para los niños,
porque nadie podía volver a los edificios porque se podían caer en cualquier momento. Al siguiente día, cuando empezó a oler chistoso, decíamos nosotros, todas las calles, nos mandaban a Tampico con mis abuelos, porque la ciudad ya había muerto, y sobre todo la colonia Roma. Entonces ese olor creo que es un recuerdo que no te lo vas a quitar nunca. ¿Cómo ayudaron los productos culturales a esto? Que era la pregunta de mi papá. Siempre tuvo una gran biblioteca de narrativa y era como el amo y señor de las enciclopedias. Entonces, teníamos todas. Entonces, como mi papá era del DF y acostumbraba a dar regalos de Día de Reyes, los regalos siempre eran enciclopedias y calcetines. Entonces, a los calcetines no podíamos sacarles mucho uso, entonces las enciclopedias siempre fue como nuestra manera de fugarnos. Y gracias a eso empezamos a buscar otro tipo de lecturas. Llegó un momento en que nos acabamos las enciclopedias, nos acabamos lo que había para leer de nuestra edad y empezamos a leer otras cosas. Bueno, afortunadamente yo no viví ningún episodio tan traumático como el que nos platica Iván, que sí, exactamente, no, nunca vi mucho Chabelo, la verdad, no era fan. Me perdí el canal de las estrellas porque teníamos Disney Channel y éramos, luego nos hacían bromas porque siempre veíamos cable y no veíamos canal de televisión nacional, y yo no conocía muchas cosas de las que me estaban hablando mis amigas o los primos, ¿no? Porque pues no, nunca lo veíamos, y además mis papás tenían una prohibición que mi hermana y yo no podíamos ver telenovelas, y entonces le decían a la chica que nos ayudaba en casa porque nos estuviera vigilando para no ver telenovelas, aunque sí vimos Hora Marcada cuando estábamos muy chiquitas y quedamos traumadas para siempre, ¿verdad? Pero lo que sí creo que es un episodio definitorio en mi vida tiene que ver precisamente con que mi familia paterna tuvo un periódico que se llamó El Independiente. Mi abuelo era periodista y se dedicó a eso toda su vida. De hecho fue jefe de redacción del Norte en Monterrey y director de varios de estos soles que estaban en distintas partes del país, y llegó a Saltillo a ser director del Sol del Norte y le gustó mucho Saltillo. Mi abuela paterna era originaria de San Luis y él era originario de Torreón, pero siempre estuvo moviéndose, y entonces decidieron que iban a tener como su residencia en Saltillo. De todas las ciudades en las que vivieron, porque vivieron en muchas por el trabajo de mi abuelo, decidieron que Saltillo era la que más les gustaba, y entonces mi abuelo decidió hacer un periódico que se llamó El Independiente y que duró unos 25 años circulando aquí en Saltillo, y que tristemente, este sería como el episodio traumático, pues tuvo que cerrar debido al error de diciembre de 1994, y los suministros, pues hay que recordar que entonces se compraban en dólares, el papel y todas estas cosas, ¿no? Las rotativas gigantes que a mí me tocó ver, y pues, el equipo de cómputo, los programas, bueno, todo era en dólares, y mis papás pues ya no pudieron solventarlo, ¿no? Mi papá era el director del periódico después de la muerte de mi abuelo, y mi mamá también trabajaba ahí en la venta de publicidad. Era un negocio muy familiar, porque luego tenía un tío que vivía en Jalisco y él tenía su pequeño periódico y venía a Saltillo a hacer el tiraje para poder distribuirlo allá, ¿no? Bueno, era un semanario. Y entonces, digamos que yo crecí rodeada de toda esta como emoción y el rush de la redacción, ¿no? Yo hacía mi tarea en el periódico y veía a los jóvenes reporteros, porque esos había muchos, que de hecho eran estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y entonces hay una cosa muy graciosa que hacía mi papá para regañarlos, que cuando veía que un reportero cometía muchas faltas de ortografía, que no se preocupaba en cómo escribía, le decía después al corrector, o sea, después de advertirlo, oye, checa, y le decía al corrector, no se lo revises, pásalo así. Y lo publicaban así con todos los horrores ortográficos y de redacción, y después ya publicado, mi papá pegaba el periódico en la sección de anuncios y subrayaba todas las errores del reportero, ¿no? Y luego ya el reportero se indignaba, como, ¿por qué me estás exponiendo de esta manera? Oiga, don Jorge, así decía mi papá. Y él decía, pues
checa tus errores, mijito, pues no tenemos que andar cuidando todo, ¿verdad? Y ese como entusiasmo del periodismo se me quedó y me dediqué al periodismo, a pesar de que sí tuve una época que dije, claro que no, yo no voy a hacer nada de esto, y pues claro que al final terminé diciéndolo, y me parece que todo este trabajo que yo hice en periodismo puro y duro durante 14 años, en una redacción, me sirvió mucho para, como un gimnasio para la escritura, porque cuando trabajas en un periódico tienes que leer y escribir, ¿no? De eso se trata la chamba, leer, escribir, corregir. Y entonces ahora que he podido dedicarme más a la literatura, que puedo ver la luz del sol, bueno, menos en la cuarentena, pero porque antes estaba en la redacción y pues no salía a comer, no entraba, cuando salía de la redacción ya era de noche, entonces ya no veía la luz del sol y ahora sí la veo, pero me sirvió mucho ese proceso para conocer no solo la comunidad cultural en la que vivo y ver como las cosas que siempre nos afectan y que son un poco recurrentes, y eso también me da como cierta tristeza ver como que la burocracia cultural en 15 años sigue siendo pues un poco la misma, ¿no? Sigue siendo una burocracia cultural que no se preocupa en realidad por su comunidad cultural, que no toma en cuenta su voz, que no apoya como proyectos más amplios, que siempre tiene esta cuestión del evento, ¿no? Todo se reduce a eventos y no, digamos, a pues los proyectos de largo aliento. Creo que de ahí, ya para cerrar, pienso que el seminario, y esta sería como esta otra revelación que tuve en la edad adulta, me condujo a un grupo de amigos que pensé que ya no podía hacerse, ¿no? A este entusiasmo y emoción que provoca el arte, la cultura y la literatura, que pensé un poquito que ya estaba perdido, sobre todo después de trabajar tantos años en el periodismo cultural, y ver este entusiasmo y ver estas ganas de aprender, de escribir mejor, del reto, de la complicidad, me ayudó mucho a ver este otro lado del trabajo que no es en solitario, porque mucho del periodismo cultural en realidad es un trabajo solitario. Tú vas y persigues gente y le entrevistas y cubres eventos, y es una sección miniatura, ¿no? Bueno, Cris nos lo puede decir mejor ahora que él es toda la sección cultural del diario. Y en el seminario, que somos un colectivo, pues el trabajo se reparte, y eso es una maravilla, ver cómo puedes hacer cosas más grandes con el trabajo de los demás, ¿no? Y por eso le agradezco mucho a Checo y a Jero la generosidad de darnos este espacio y de ser cómplices de nuestros proyectos y de muchos otros proyectos culturales más que le dan mucha vitalidad a la ciudad en la que vivimos, y no estamos a expensas de lo que organice o no la cuestión oficial. Y bueno, ahora ya se va a pasar a Coat. Revélate, Coat. No, pues el mío es Cerro Revelador. Sin embargo, pensar en el aspecto como mundial, definitivamente por alguna razón, antes de una clase de medicina estábamos viendo una señal de MTV que de pronto fue interrumpida para hacer el ataque a las Torres Gemelas. Justamente después de ese ataque existió MTV Latinoamérica, porque se dieron cuenta que no podían tener sus transmisiones abiertas a todo, porque esa comunicación no tenía que haber salido, para empezar. Fue un shock, porque sí fue bastante impresionante ver un ataque o un pseudoataque así, no quiero entrar en eso, pero el punto fue principalmente de darte cuenta de que estabas viendo algo que podía significar un ataque de una nación a otra, y era bastante impresionante. Sin embargo, faltaba media hora para entrar a nuestra clase de histología, con el cual era el tipo más despiadado o más duro en toda esa carrera, así que no teníamos ninguna opción ni de quedarnos ni nada de eso de que suspendamos clases, ni mucho menos, ¿no? Y recuerdo mucho las palabras de este señor cuando llegó. Obviamente nosotros ya estábamos listos para tomar clase antes de que él entrara, como cualquier profesor de ascendencia alemán tenía, y solamente él preguntó: ¿ya saben lo que está pasando allá afuera? Y todos al unísono dijeron sí.
Y después él dijo, bueno, vamos a iniciar la clase. O sea, creo que ese mismo sentido es el que nos ha enseñado, o sea, creo que ese fue el ejemplo. Fue, ok, si el mundo se está yendo a la verga, perdón por la palabra, disculpen, sí, esto está horrible, no fue nada más fuerte, fue un rollo de, como muchas veces, pero el punto fue, ¿ustedes están conscientes de lo que está pasando de afuera? Sí. Ok, entonces podemos estudiar, podemos trabajar, podemos seguir adelante y ustedes se tienen que educar, independientemente si en este momento hay un ataque internacional o lo que sea, ustedes tienen que terminar esta clase, ¿no? Entonces, y definitivamente esa sensación de seguridad o de simplemente compromiso con no interrumpir nuestras actividades simplemente porque nosotros pensábamos que teníamos un compromiso mayor en educación, definitivamente creo que es algo que me ha movido en esta pandemia, ¿no? Fue, ok, ¿sabes lo que está pasando? Sí. ¿Qué puedes hacer o qué tienes que hacer tú para hacer esto, ¿no? Y creo que afecta a todos los niveles, desde los estudiantes, desde los trabajadores, desde la gente que está en gestión cultural, desde todos nosotros. Definitivamente creo que simplemente es como aceptar los momentos en los que estamos viviendo, como bueno, en muchas ocasiones hemos estado, y pensar que podemos tener, como habíamos dicho en la mañana, un capítulo adelante, ¿no? Entonces, esa actitud de este cuate de en serio, no me voy a distraer y no voy a perder ni un minuto más en lo que tenemos que enseñar en esta hora, porque esto es más importante de lo que está haciendo afuera, el doctor Sólica, fue algo que a mí sinceramente me dejó muy claro cuál era mi sentido, cuál era lo que tenía que seguir en la vida, ¿no? O sea, tenía que aprender de este cuate que podía decir, sí, esto está mal, pero tu misión puede llegar a ser otra, ¿no? Y eso le estoy muy agradecido de ese momento, porque creo que todo lo vivimos de una manera muy diferente. Pues muchísimas gracias a todos. Por supuesto que una de las cosas que hacemos aquí siempre, hay una cosa aquí rota, la parte donde se acaba como el show y la gente aplaude y tan, es la que en estos foros respetamos menos, ¿no? Lo que más nos interesa es pues, la chorcha, y la chorcha con toda la sala. Entonces, este momento a mí es de los que más me gustan, que ya de las cosas que hablamos, pues ya están puestos ahí algunos temas. Y si ustedes quieren, no solo preguntar, sino que aquí sí se vale, yo más que una pregunta tengo un comentario, ese es bienvenidísimo. Entonces, abramos el espacio. Si ustedes quieren retomar alguna de las preguntas que ya contestaron acá, y seguir esta interacción que ya habían abierto Mercedes y Checo, pues los agradeceríamos un montón. Don't be shy. No puedo creerlo, es la primera vez. ¡Eso! ¡Muy bien! Te paso el micro si quieres. Ay, Para el registro. Bueno, yo quiero decirles que me agrada mucho que se haga este encuentro de esta manera presencial, además también de los que no tienen la oportunidad de estar aquí, que lo pueden ver por el otro lado, por los otros canales. Pero sí creo que es importante que pensemos cómo generamos espacios de resistencia. Dentro de lo que hablaba Iván acerca de, bueno, cuál es la legalidad y qué es lo que sí está permitido y lo que no está permitido, ¿no? Pero creo que sí se vale reunirnos y que podamos así hacerlo cara a cara y que podamos estar interactuando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y con respecto a algo que hemos platicado en otras charlas, ay, me voy a sentar. Sí, pone nerviosa esta cosa. Hablaban acerca de... Espérenme. Ahí voy. Sí, del Olimpo, ¿no?
creo que vale la pena, o sea, replantearnos como creadores, dejar atrás, o sea, sí, nuestra idea de artista modernista, genio, que no, o sea, va a crear y entonces en algún momento va a ser descubierto, y que nos planteemos que somos trabajadores, ¿no? Somos trabajadores de la cultura, y como dicen unos queridos compañeros que tienen un colectivo allá en Sudamérica que se llama Uber Bauhaus, ellos dicen que es tiempo de bajarnos del pony, ¿no? Entonces, mencionaba hace rato esta cuestión de plantearnos como consumidores y también como generadores de contenidos, el hecho de que esta pandemia nos ha llevado así como un frenesí, ¿no? Sí, o sea, tenemos que generar cosas, ¿no? Y eso nos está llevando por un camino de precarización, o sea, aún más en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, como comentario en sí no es como una pregunta, pero no sé si alguien del panel quiera agregar algo al respecto. Gracias. La sobreproducción editorial se basó en la sobreproducción de contenido. ¿Podemos hablar de eso? No sé, no termino. Es que sí, definitivamente la sobreproducción artística se pasó a la sobreproducción de contenido, y hay cosas maravillosas y hay cosas que son un asco. Entonces, la cuestión de que todo el mundo tenga acceso a todo al mismo tiempo ha creado nuevos vicios, y ha creado, sobre todo, el mayor peligro es la inmediatez. Muchos de estos artistas que han generado contenido, sobre todo para las instituciones culturales tan al vapor, yo creo que en 5 años no se van a seguir muy orgullosos de eso, porque normalmente este contenido era por convocatorias express y el contenido termina siendo express. Entonces pierde la representación simbólica de lo que estás consumiendo, porque no hay un diagnóstico detrás, y vuelvo, perdón, a la cuestión de la gestión, pero si no hay una necesidad real, la necesidad que se puso sobre la mesa de pronto era de la gente necesita entretenerse en sus casas, ok, eso es lo primario. De esa necesidad primaria, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico para darles contenido que realmente pueda ser funcional? Es decir, quién está consumiendo, qué edades, qué regiones, cuál es su perfil antes de pandemia de consumo, cuál sería el perfil ideal de ellos, qué es lo que más les gusta. No había información de absolutamente nada, porque en México no estamos acostumbrados a hacer diagnósticos culturales, estamos acostumbrados a hacer proyectos al vapor, para gastar recursos que están ahí, que si no se gastan se los quitan para el próximo año. Entonces, insisto, por eso es la importancia del gestor cultural. Si no hay alguna información previa, más allá de la necesidad inmediata, los proyectos tienen caducidad y el contenido tiene caducidad. Sí, yo quisiera añadir aquí algo que me parece muy característico. Primero, una de las cosas que sacó a relucir la pandemia es qué significa ser una sociedad hipertecnológica frente a una pandemia. Significa exactamente lo mismo que en el siglo XII. Porque toda la tecnología humana no nos ha sacado del Decamerón. Y eso creo que es un tema central para la discusión, y hay una de las cosas que se han planteado, no la planteo yo, la he leído en distintos autores y en distintos discursos, es, nosotros creemos que somos una sociedad hipertecnológica, pero en realidad lo que está hiperdesarrollado son las redes sociales, no el uso de la tecnología para tener otras escalas y mecanismos de comunicación. Es decir, usamos, ¿qué es lo que está pasando? Yo pues les cuento rápido mi experiencia. Los últimos 6 meses trabajando para ámbitos de promoción cultural, afortunadamente he tenido muchísimo trabajo, salvo un curso que hice con la UNAM. Este curso que hice con la UNAM, que me dijeron, aquí está el aula, y el aula era de verdad un aula virtual, con una serie de mecanismos, claro, ellos llevan trabajando en línea una década,
entonces tienen los recursos construidos para que trabajes en distintos niveles, a distintas escalas, para que al momento en el que haces un Zoom, ya trabajaste otras estructuras conceptuales y pedagógicas previas que hacen que ese Zoom tenga un sentido. Fuera del trabajo con la UNAM, todo lo demás ha sido un Facebook Live, ¿no? Distintas vertientes de un Facebook Live, que por supuesto es una herramienta bastante utilizable. Para mí esa es como mi lectura. Esto es como un unplug. Haces un unplug, aquí estamos en el unplug, y bueno, hay un registro del unplug y ese ya es como replicable. Entonces, uno de los temas que me parece que están ahí es la diferencia entre la pieza y el registro. Es un tema artístico y es un tema de promoción y de gestión cultural, y en última instancia es un tema de semiótica. ¿Cuál es la diferencia entre la pieza y el registro? Y ¿puede el registro convertirse en una pieza de manera independiente? Eso creo que es muy interesante, y ahí es donde creo que estamos subutilizando las redes sociales. Las redes sociales siguen siendo un mecanismo de promoción, como de allegarse a ciertos públicos. Todavía no tengo una respuesta al respecto, pero me parece que esa es la pregunta, o es al menos una de las preguntas que están ahí acerca de los canales, ¿no? No sé si alguien más quiere añadir algo, por favor. No, bueno, si ya terminamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este proyecto continúa, vamos a hacer más charlas y lecturas. Perdón, Silvia tiene algo que añadir. Bueno, justo del proyecto, ya para finalizar con los comerciales, bueno, el próximo 3 de octubre vamos a tener la siguiente charla tribal aquí en el Cerdo, y nos va a acompañar Pedro Omar Rivera de León para hablarnos de su colectivo Mar de Nombres. Y también, bueno, tendremos a 2 escritores alquillenses participando como sorpresa. No, luego ya les daré la invitación y les avisaremos quiénes son. Y también tenemos un podcast que se transmite en Spotify que se llama Tema Libre. Carlos Mata, nuestro médico, el médico de nuestro colectivo, así como Coat, no es el suyo. Carlos es el productor del podcast y lo tenemos ahí en Spotify circulando, y vamos a hacer podcast, ya tenemos varios por ahí, pero con otros de los invitados que vamos a tener de fuera. Pagaremos la visita a Querétaro, después seguirá el turno de Monterrey, y queremos pues que ojalá que nos sigan acompañando en todo este proyecto del seminario, que es muy grande, porque también tenemos nuestro sitio web en el que vamos a compartir textos de todos los autores involucrados, que son cerca de 50, pero si ustedes quieren sumarse, por favor háganlo, mándenos sus cuentos, ensayos, poesía y demás, y ahí los estaremos publicando, y pueden quedar en cosas muy bonitas como nuestro libro Villa Diodati, que está en preventa, como he dicho varias veces. Por favor, apóyennos y hagan posible este libro tan bonito que estamos haciendo con el Cerdo de la Vez. Ahora sí ya. Otra cosa, hay libros a la venta de Julián Gerber, y que acaba de salir de Luis Jorge Bone, que se llama Contra la Militancia. Si a alguien le interesa, con la señorita de la cubrebocas azul. Gracias. Gracias a todos.